Buenas tardes, sean bienvenidos a Entrevistas en Ideas Políticas. Hoy tenemos una nueva opción a la presidencia de la República, un hombre que ha postulado su nombre. Primero va a una consulta, en la consulta de Inclusión Social por la Paz, este 11 de marzo. Doctor Carlos Caicedo Omar, bienvenido a Ideas Políticas. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Doctor Caicedo, usted es abogado de la Universidad Nacional, un hombre que nació en la tierra de Gabriel García Márquez, Aracataca, Magdalena, con gran proyección. Llegó a la Universidad de Magdalena. ¿Cómo encontró usted la Universidad de Magdalena cuando llegó? Carlos, en crisis, en ruina, los estudiantes estaban desertando y prácticamente la instrucción que había era que esta universidad se liquidara. Yo estudié en el sistema público, estudié en la Nacional, como tú decías, claro. Y soy hijo de la educación pública desde el preescolar hasta la primaria y la secundaria. Por tanto, mi compromiso fue recuperar esa universidad. Y al final llegué por unos meses y terminé allí casi 10 años trabajando por devolvérsela a la sociedad y sobre todo a la juventud. Usted llega y pelea con las casas políticas tradicionales de Magdalena, con la gente que hacía mucho tiempo estaba enquistada en el poder en el Magdalena, logra arrebatar la Universidad de Magdalena, la pone en los primeros lugares y posteriormente llega a la alcaldía de Santa Marta. Bueno, sí, así fue. Hicimos un proceso de planeación para recuperar la universidad. La saneamos financieramente después de una quiebra de cerca de 30.000 millones de pesos que tenía por allá en el año 96-97. Saneamos sus pasivos, empezamos a reestructurarla administrativamente, triplicamos la oferta, creamos medicina, enfermería, odontología, derecho, electrónica, negocios, en fin. Creamos los programas que demandaba estudiar nuestra juventud. Un sistema de posgrados, un sistema de investigación, de extensión, de bienestar. Diseñamos un hermoso campus. Y con todos los recursos que fuimos gestionando en lo local, en lo nacional, pues la universidad fue prosperando. Y creamos un sistema de equidad para que los más pobres, los más vulnerables pudieran estudiar. Y transparente con el examen de la nacional para buscar que efectivamente seleccionáramos sin clientelismo. Cuando la universidad se hizo interesante, entonces apareció un gobernador paramilitar. Es decir, un político impuesto por estos grupos armados ilegales que quiso meterle mano a la universidad. ¿Ese era quién? Trino Luna, claro. Y claro, congresistas, bueno, todos los diputados y todos los sectores políticos que lo respaldaban a él, se aliaron para que el señor intentara vulnerar la autonomía de la universidad. Nos movilizamos, lo denunciamos, hubo intentos de asesinato en contra nuestra, asesinaron miembros de nuestro equipo. Fue realmente una etapa muy difícil, dolorosa para salir adelante. A la postre él utilizó la Contraloría Departamental para intentar sacarme del camino, porque utilizó todas las herramientas, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, y yo siempre fui absuelto. Me hicieron un montaje y me han condenado a 8 años y medio. O sea que la paga que yo recibí de la sociedad y de la clase política fue condenarme a 8 años y medio por un presunto pago de unas cesantías por un mayor valor a los profesores de planta de la universidad, a pesar de que esto había sido autorizado por el Tribunal Administrativo de Magdalena. Bueno, finalmente, para resumir la historia, fui absuelto por un tribunal de Bogotá, no por los tribunales del departamento. Allá estaban cooptados realmente por toda esa maquinaria clientelista y de corrupción, pero 5 años me privaron injustamente de la libertad. Y salimos, claro, no me asilé, no me fui a Bogotá, sino que decidimos continuar en la lucha para recuperar ahora la alcaldía de Santa Marta y devolvérsela a la ciudadanía. Que también estaba en poder de Trino Luna, y de su combo, ¿no? Que estaba en poder de los mismos clanes familiares que han tenido el control político de ese departamento desde épocas inmemoriales, ¿no? Entonces estaban saqueando Santa Marta, siguen saqueando el departamento, estas élites familiares que tienen el control de la tierra, que tienen el control de prácticamente de lo público y del destino de la vida de la gente. Nosotros nos rebelamos contra todo ello y a través de Fuerza Ciudadana llegamos a la alcaldía y no teníamos, mira, ni concejales, ni diputados, ni congresistas, ni siquiera presidente. Tenían al pueblo, a la gente que vota, ¿no? Ni presidente de Junta de Acción Comunal, la gente que se cansó. El voto del ciudadano fue el que nos llevó a la alcaldía y por eso decidimos entonces honrar el compromiso. Nuestro compromiso no era con maquinarias, con estructura política, sino con el ciudadano. Gobernamos para ellos. 4 años recuperando la seguridad. Santa Marta está entre las 50 ciudades más violentas del mundo.
Estaba en ley 550 quebrada, con 250.000 millones de pesos de pasivo. Otra vez nos entregaron una entidad quebrada, la saneamos, generamos unos indicadores de seguridad que condujeron a que saliéramos del ranking de las 50 violentas y fuéramos la ciudad con la tasa de homicidios y de otros delitos más baja de Colombia. Prácticamente usted se especializó en administrar pobreza. Administrar pobreza y crisis, ¿no? Es decir, donde la élite arruinó lo público, ahí vamos nosotros a recuperarlo, pero por eso lo que no podemos permitir es que la élite vuelva a echarle mano, esos sectores de la vieja politiquería, el clientelismo y la corrupción, a echarle mano a lo público que se recupera. De manera que fueron 4 años de transformación y la gente decidió que ese proceso debía continuar. Yo salí con el 84% de favorabilidad a Carlos. Claro. Y eligieron a una persona que venía de nuestro equipo de trabajo, que había estado en la Universidad del Magdalena también con nosotros, y que inclusive como yo, viene de una estructura social humilde. Mi madre trabajó en casas de familia, yo vivía en barrios subnormales o de invasión. Igual Rafael, y él era trabajador, para estudiarse se ayudaba cobrando como bucetero, digámoslo así, o cobrador de bucetero. Gente que viene de abajo. Gente que viene de los sectores populares. Claro, se preparó adecuadamente, como igual lo hice yo, y fíjate que él tiene la segunda mejor calificación de un alcalde colombiano. Nosotros sacamos adelante proyectos hermosísimos de la nada, como los Juegos Bolivarianos, en nuestro gobierno y en el gobierno. Hablemos de esos Juegos Bolivarianos. Usted logra esos Juegos Bolivarianos, pero precisamente por los Juegos Bolivarianos, cuando usted lo invita en la inauguración de los escenarios deportivos, termina la Procuraduría echándole mano a el alcalde actual de la ciudad de Santa Marta. Sí, porque es que, mira, lamentablemente los sectores políticos del departamento del Magdalena, ¿cierto?, no aceptaron que nosotros lográsemos ganar la alcaldía y recuperarla para la gente. Entonces, durante 4 años intentaron sacarme del cargo a través de un contralor de bolsillo que lo utilizaron en la época en la que yo fui rector. Este hombre se dedicó... Estamos hablando de quién, vamos a hablar con nombres propios. Un señor apellido Escobar, que era pariente de un congresista también, que perdió su curul por problemas de parapolítica, y pariente de este contralor de un magistrado de la corte de nombre Rodrigo Escobar. Este señor Rodrigo Escobar, próximo a Jorge Pretel, magistrado de la corte, fíjate, tuvieron que ver... También en problemado. Jorge Claro. Pretel también está en problemado, es del departamento de Córdoba. Yo los denuncié, te voy a decir por qué. Porque resulta que cuando decidí colocar en cintura todas las concesiones, particularmente la de impuestos, decidimos terminarla, que pertenecía a una empresa española bastante corrupta que se llama INASA, que manejaban el agua de Santa Marta. Resultó que este señor, el contralor distrital, pariente de Escobar, que era abogado de R&T, quiso sacarme del cargo para impedir que yo terminara esa concesión. Y Pretel le terminó dando la razón a R&T en primera y segunda instancia. Logré que en la corte, en sala plena, se revocara el fallo que Pretel inicialmente dictó, amarrando las manos a la ciudad, y esto permitió que pudiéramos terminar esa concesión. Con la plata que nos ahorramos de esa concesión, estamos financiando becas de los estudiantes de estrato unidos en programas de educación superior. Sacamos a Metro Agua y empezamos un proceso de mejoramiento de las empresas de servicios públicos. Entonces te decía, muy bueno eso, doctor. Excelente todas estas acciones que están haciendo, porque usted recupera Santa Marta. Sí, así Santa es. Marta estaba en un estado de postración. Cuando usted llegó, los niveles de inseguridad, como lo ha dicho, eran los más altos, no solo en Colombia, sino en el mundo. Era la 5ª ciudad más insegura que tenía el mundo. No, estaba entre las 50 más Entre las 50. Así es. Bueno, Así es. ¿usted cómo logra implementar estrategias para lograr contrarrestar precisamente ese problema de inseguridad que tenía Santa Marta en el momento? Aumentar el pie de fuerza. Pedimos al centralismo, porque este país es un país excesivamente centralista, por eso creo en un sistema de autonomías regionales y un Estado federal de gobierno. Pedimos al gobierno nacional, al presidente del Ministerio de Defensa y al director de la Policía Metropolitana. Se dobló el pie de fuerza. Propuse una operación combinada de Ejército, Policía y Fiscalía, que paradójicamente casi nunca se articulan, que se llamó Operación Troya Tayrona. Creamos un programa de recompensas, un sistema de cámaras de monitoreo, vinculamos a la comunidad en la estrategia de denuncia y fuimos generando resultados. Y nos metimos en las zonas críticas, por ejemplo el mercado público, que era un lugar de donde
el antiguo paramilitarismo y el sicariato ordenaba acciones criminales en la ciudad de Santa Marta. Establecimos las zonas también más vulnerables en materia de seguridad y desarrollamos programas de inversión social allí, porque esto es también con inversión social, esto es superación de la pobreza, esto es crear parques, como la red de parques que hicimos, programas de escuelas populares del deporte, de centros culturales, comunitarios, en fin, toda una estrategia que permitió generar inversión social. Y voy al punto de la pregunta que me hiciste que no concluí, inversión social también como la que hicimos para los Juegos Bolivarianos. Cuando arrancamos esto, era como un sueño casi que imposible. La gente pedía que se hiciera un nuevo estadio, porque estaba cayéndose a pedazos del Eduardo Santos, que es el estadio de allá, y todos los escenarios deportivos en ruina, la Villa Olímpica en ruina, que se había construido en los años 50. La élite política, la clase política que gobernó Santa Marta por décadas y décadas, fue incapaz de regalarle escenarios deportivos dignos a la comunidad carpa. Lo que había era robo permanente en Santa Marta. Saqueo, un saqueo constante y permanente. ¿Se podría decir que ellos estaban permanentemente concertando para delinquir? Yo pienso que sí, todos los recursos públicos, y además dejadez, falta de gerencia pública, falta de planeación, falta de sentido de pertenencia, al final es falta de amor por la ciudad y por la gente a la que se le tiene que servir. ¿Qué hicimos nosotros? Hombre, como el libertador Bolívar murió en Santa Marta, dijimos, pongamos esto en valor. Esta es la ciudad más antigua de Sudamérica, es la ciudad que está al pie de esta hermosa montaña, que es la más alta del mundo, a la orilla del mar, que es la Sierra Nevada. Entonces, veamos qué evento deportivo de gran magnitud hay, los Juegos Bolivarianos. Juegos que se hicieron en homenaje a los países libertados por Bolívar. Dijimos, este es el nuestro, vámonos. Hicimos una carta llena de sentimiento y de poner en valor nuestra historia. La ciudad bolivariana, donde murió el libertador, la primera fundada, y una ciudad que le dijimos de frente a ellos, está en ruina en sus escenarios, denos los bolivarianos para poderlos reconstruir de nuevo, hacer de nuevo. Y los inspiramos y los motivamos, y fíjate tú, que nos aprobaron sin que ni siquiera tuviéramos ni tierra, ni recursos, ni nada. Me fui por los países bolivarianos a buscar el apoyo, después del respaldo del Comité Olímpico Colombiano, y lo logramos por unanimidad y aclamación. Y te cuento que fue una lucha porque la gente de la gobernación, que era la que tenían los escenarios, estaban en manos de ellos, no lo querían entregar. ¿Saben para qué? Para que no pudiéramos hacer los juegos y al final seguramente no nos luciéramos y fracasáramos. Los congresistas que estaban aliados al poder del departamento del Magdalena sabotearon esto, los clanes de siempre, que los Cotes, que los Díaz Granados, los poderosos de allá, ¿no? Y sin embargo, mira, vencimos adversidades, logramos comprometer al gobierno nacional. A la postre, el presidente nos dio un 50% de aporte, la ciudad puso otro 50%, diseñamos los escenarios en 12 lugares, en 20 hectáreas, que era la antigua Villa Olímpica, y en 34 nuevas que gestionamos, que es la unidad deportiva Sierra Nevada o Bolivariana. Diseñamos estos escenarios, empezamos a construirlos, se concluyeron en el periodo del alcalde actual Rafael Martínez. Como yo fui director estratégico de los Juegos, además de ser el alcalde gestor, me invitó, como tú lo dijiste, la Organización Deportiva Bolivariana. A la inauguración de los escenarios que usted gestionó, además. Así es, y Coldeportes y el Comité Olímpico Colombiano. Pero como estaban en una incomodidad, porque ya nosotros habíamos recogido firmas, y resultó que también se burlaban de este proceso de recolección de firmas. Más de 800.000 firmas, ¿no? Recogimos 2 millones, Carlos, pero le validaron 893.000, algo así. Así es, nos validaron 885.000. Bueno. Entonces, suspendieron el alcalde para ver cómo afectaban el proceso, y después, cuando yo iba a llevar las 2 millones de firmas y salía a una invitación a Finlandia para mirar su sistema educativo, me capturan a mí y capturan al alcalde atropelladamente. Pero ahí estuvo la ciudadanía respaldándolo a ustedes. La ciudadanía, como siempre, respaldándonos, y la manipulación de la fiscalía con intereses políticos. Órganos de control, entonces, otra vez, allende los tiempos, Contraloría, después el sistema judicial, la fiscalía. Es decir, tristemente en Colombia los corruptos se han apoderado no solamente de cargos de elección popular, sino de órganos de control para manipularlos y sacar dinero de esos órganos de control, extorsionando o persiguiendo al que le es incómodo para tratar de sacarlo del camino. Es triste que esto pase, y por eso los escándalos de corrupción, y nadie los controla, porque estos organismos están manejados por los mismos políticos que están detrás de este saqueo sistemático de los recursos. Doctor, usted hizo una buena labor tanto en la Universidad de Magdalena como en la alcaldía de Santa Marta. Muchas gracias. Pero eso lo sabe
la gente de Magdalena, lo sabe la gente del Atlántico, lo sabemos un poco menos los de Bolívar, pero no lo sabe el país. Así es. Cuando usted decide hacer una consulta, primero recoger firmas para ser candidato a la presidencia de la República a través de Fuerza Ciudadana y posteriormente decide ir a la consulta de inclusión social por la paz, lo primero que dice la gente, bueno, esto es un salto al vacío. Porque lo primero, la primera premisa que debe mantener una persona como candidata es que la conozca y que la conozcan las mayorías. ¿Qué dice usted sobre el particular? Bueno, fíjate que hace unos pocos meses nadie sabía de Fuerza Ciudadana ni nadie sabía de nuestra candidatura y cada día se conoce más. Esto es parte del proceso. O sea, usted se considera, aunque no le favorezcan los guarismos el próximo 11 de marzo, ¿usted considera que ya es ganador? Pero por supuesto, mira cuántos años lleva Petro en la política colombiana, 20 años, 15 años aspirando a la presidencia. ¿Cuánto lleva Fajardo? Obvio, Duque lleva poco, pero tiene a un presidente que lleva martirizándonos la vida cualquier cantidad de tiempo, 8 como presidente y luego ahora como senador, y lo lleva de la mano. Es decir, un hombre que polariza políticamente el país, pero que tiene evidentemente también seguidores, y entonces lo provija. Yo no llevo un presidente que me tenga de la mano, un expresidente, maquinaria política. Detrás de usted no hay hilos, ni hay hilos absoluto. De marionetas, ni nada de eso. No, nosotros somos una candidatura independiente, somos una candidatura ciudadana, somos una candidatura que procedemos de las regiones, somos una candidatura que viene de los sectores populares y de la academia, y somos una candidatura que tiene en su haber resultados concretos, positivos, logros que mostrar en una universidad del Estado y en una ciudad intermedia colombiana, y conozco entonces cómo se administra lo público. La verdad es que si miras ahí cerca de 11, 12 candidatos, la mayoría nunca han sido elegidos a ningún cargo. Nunca han administrado absolutamente nada, salvo por delegación de terceros, y algunos inclusive nunca han estado en ningún cargo público, sino esencialmente no tienen experiencia. No tienen experiencia. Bueno, doctor, pero entonces ahí vamos. ¿Cómo es posible que este movimiento, que tiene las características que tú dices y es tan poco conocido, hayamos recogido más firmas que todos? Capacidad de organización. Mira, hoy es viernes y seguimos trabajando como el primer día, buscando que la gente escuche que tenemos propuestas para cambiar Colombia sin polarizar, sin meterle miedo, generando unidad. Es más, te cuento algo, esta consulta existe porque, modestamente tengo que decirlo, pero con claridad, la provocamos nosotros. Yo busqué a Sergio Fajardo, Humberto de la Calle. Vamos a hablar de eso más adelante, porque ese es el paso que vamos a dar más adelante, pero hablemos de un paso importante en su vida. Usted trabajó por la séptima papeleta, que ocasionó, que generó una Asamblea Nacional Constituyente, y también vamos a hablar de otro paso en su vida, la corriente de Renovación Socialista, que era un apéndice del ELN, del Ejército de Liberación. ¿Una escisión o división? Una división que buscó un ideal o tenía una visión diferente. Hablemos de eso, un poco de eso. De la séptima papeleta y posteriormente de su paso por la corriente de Renovación Socialista. Bueno, cuando fui estudiante del Liceo Celedón, fui presidente del Consejo Estudiantil de ese colegio, líder estudiantil. Es decir, ahí hice alguna primera formación en ese liderazgo, que luego se acentuó en mayor medida cuando ingresé a la Universidad Nacional de Colombia. ¿Pero el Liceo Celedón en Valledupar? No, en Santa Marta. En Santa Marta. Ahí donde estudió Escalona o Bateman, por ejemplo. Bueno, y buena parte de los dirigentes del Gran Magdalena estudiaron ahí cuando nos estamos hablando de Jaime Bateman Cayón. Sí, así es. Entonces fui a la Nacional, allí fui presidente del Comité de Derechos Humanos, pero fue una época que me impactó tremendamente. Las masacres en distintas zonas del país y magnicidios. Asesinaron a Jaime Pardo Leal, a Bernardo Jaramillo Osa, a Carlos Pizarro y a Galán. Entonces, los estudiantes de las universidades públicas y privadas nos movilizamos, nos unimos, clamamos porque el país parara esa ola de sangre, y se nos ocurrió la idea que con una Asamblea Nacional Constituyente y una nueva Constitución se podría construir un pacto de paz. Y por eso empezamos a promover esta idea, que a la postre resultó. Se convocó la Asamblea Nacional Constituyente, allí confluyeron movimientos que se desmovilizaron para esa época, el M-19, el EPL, entre otras, y fíjate tú que fue un gran acuerdo de paz, un gran pacto de paz. La carta nuestra es una carta de derechos, lamentablemente en buena medida se ha incumplido, o está todavía por desarrollarse, pero fue importante. Yo fui candidato también. Por la UP, ¿no? Sí, nuestro movimiento era A Luchar, yo era miembro del movimiento A Luchar,
que tenía políticamente una conexión con el ELN, pero pues como no había personería jurídica, el que tenía la personería jurídica era la Unión Patriótica, y ahí estuvimos varios, salieron varios constituyentes, hicimos un trabajo muy bueno, y esto permitió entonces que se introdujera la discusión al punto que me preguntaste después, y era, hombre, en el movimiento en que militábamos, nosotros dijimos, lo que tenemos que hacer en Colombia es crear un gran movimiento político y social en torno a los cambios que necesita el país, pero sin que el levantamiento armado esté como una forma de lucha. Es decir, vamos a buscar conquistar este ideario por las vías democráticas, en las urnas, y no por la vía de la insurrección armada, porque el pueblo colombiano esto no lo quiere, y esto implica sufrimiento y dolor. Por tanto, fui de los que impulsó ese proceso de paz, fui vocero nacional de ese proceso de paz, exitoso entre el gobierno nacional y la corriente de Renovación Socialista, que fue esa disidencia del ELN a la que confluyeron muchas personas vinculadas al movimiento de luchar, del que yo hacía parte. Usted ahí tuvo como compañero al doctor Sanguino, que hoy es aspirante al Senado de la República, y está en la lista, y tengo entendido, por unas fuentes de esa alta fidelidad, que nos enseñó Arturo Bella, que lo va a respaldar en esta consulta del 11 de marzo. Bueno, sí, ahí en ese proceso estaba, por ejemplo, León Valencia también, claro, Antonio Sanguino, entre otros. Fue un buen proceso. Y algunos se dedicaron al tema de la investigación social, como León Valencia, otro, en el caso de Antonio Sanguino, hizo actividad política en Bogotá. Yo decidí volver a mi región. Y sí, Antonio Sanguino ahora, que fue expresidente del partido Alianza Verde, como él cree en una gran coalición igual en la que yo creo, en ese orden de ideas, él está decidido a apoyar esta consulta y decidió votar por nosotros, y nosotros hace rato también decidimos apoyar algunas candidaturas en la lista del partido Alianza Verde, entre esas la de Antonio Sanguino, fíjate tú. Entonces ahí estamos trabajando juntos. Yo creo en la unidad, yo creo que hay que sumar las identidades de todos los que queremos un cambio en Colombia, ¿no? Mire, doctor, usted aparece en este tarjetón, será el tarjetón que aparecerá en la consulta del próximo 11 de marzo. Son dos consultas, una que es una consulta interpartidista donde está Uribe y sus muchachos, Marta Lucía Ramírez, y está el señor Ordóñez Maldonado, Alejandro Ordóñez Maldonado, que fue Procurador General de la Nación. Y está este tarjetón naranja. Aquí aparece Gustavo Petro Urrego, que es el que está aquí, y aquí aparece el doctor Carlos Caicedo Mar. Si usted quiere participar, si usted quiere votar en esta consulta, debe pedir el tarjetón. Porque quienes están como jurados de votación no le van a decir, ¿usted va a votar? No, usted tiene que pedirla, si está interesado en participar en esta consulta. Y este es el tarjetón naranja donde aparece el doctor Carlos Caicedo. También usted puede pedir la otra opción, la opción de la extrema derecha, donde está Uribe, donde está Marta Lucía Ramírez, donde está Alejandro Ordóñez Maldonado. Esas son las dos opciones, las dos consultas que se van a realizar. La pregunta salta, ¿en qué se diferencia la izquierda de Gustavo Petro de la izquierda de Carlos Caicedo Mar? Bueno, tenemos muchas coincidencias, pero como la pregunta tiene que ver con las diferencias, hay diferencias de contenidos en propuestas. Por ejemplo, Petro, como ha hecho vida política en el centro, y yo lo he hecho en la región, he sido alcalde de una ciudad, de una región como el Caribe, entiendo lo que significa el centralismo que estrangula el desarrollo de los territorios. Mucho cachaco, mucho cachaco. Sí, y además de esos cachacos centralistas, que quieren tener el control de absolutamente todo, hasta el nombramiento de un profesor, la construcción de un centro de salud, la intervención de una calle de un centro histórico, las licencias ambientales. Esto no puede seguir siendo así, porque se estrangula la capacidad productiva, ambiental y social de los territorios. En ese orden de ideas, yo creo en un país de autonomía regional y un sistema federal de gobierno. Tú no vas a encontrar esa propuesta en la propuesta de Petro. Yo he ido más allá en relación al tema de cómo enfrentar el narcotráfico. Yo creo que no es solamente con una política criminal, yo creo que no es solamente con agricultura que sustituya los cultivos de narcóticos. Yo creo que hay que despenalizar controlando el Estado este tipo de actividades, así como se ha planteado en el tema de marihuana con fines terapéuticos o controladas con fines recreativos, en este caso en la industria farmacéutica, nutricéutica. Obviamente implica que Colombia plantee el debate en el Foro Mundial de Naciones Unidas, pero es que este es el país que más autoridad tiene, después que haya sido el país que más sangre, que más muertos y que más recursos ha puesto en el combate a la lucha contra las drogas. Y algunos me dicen, pero eso dispara el consumo. Le digo, no, el tabaco hoy se consume menos, hay campañas de salud pública, que una cosa es
el enfrentar la producción y otra es el consumo. Son dos asuntos absolutamente distintos y yo creo que hay que tener un enfoque diferenciado. Y así como esto, tenemos también enfoques en la apuesta productiva. Hablamos de pronto en elementos comunes. Yo creo en que hay que apostarle a la agricultura, al turismo, a la industria y ciencia, tecnología e innovación. Pero hay énfasis distintos, los que coloca Petro y los que yo coloco. Evidentemente, como yo fui rector y he trabajado muchos años al lado de la academia, creo que es con educación superior, pública, gratuita y con ciencia y tecnología que podemos generar una dinámica productiva en el sector turístico, en el sector agroindustrial y en el sector de la pequeña y mediana industria, igualmente en una economía del conocimiento que tiene que surgir en Colombia. Pero voy a diferencias que tienen que ver con los resultados. Petro ha sido un excelente parlamentario, la verdad, y lo admiro por eso. Pero creo que también con cordialidad uno le puede decir a sus hermanos y a sus amigos en que creo que han fallado. Y Gustavo quedó en deuda en la alcaldía de Bogotá en resultados. Es decir, la recibió de la izquierda y se le entregó al establecimiento a un alcalde tan errático como Enrique Peñalosa, asociado a Vargas. Que se ha convertido en el mejor jefe de debate de Petro. Pero por supuesto, entonces Petro dejó mucho de sus cambios anunciados, pero no los llevó a cabo. En nuestro caso, le dimos ejecución y además hubo continuidad. Por eso Petro salió con un 34, 37% de favorabilidad y yo 84%. Pero ¿cómo se explica uno precisamente ante esa falta de resultados que se dice que tuvo Gustavo Petro? ¿Cómo se explica que precisamente una de las ciudades donde mejor está marcando en las encuestas es Bogotá? Porque la gente está cansada de lo mismo y quiere un político diferente. Y en este caso, pues al político diferente, más visible, que finalmente ha desafiado la politiquería y la corrupción hace muchos años, es Petro. Pero evidentemente, pues tú ves que la población que lo respalda, en el caso de Bogotá, hay gente que sintió beneficio de su gestión. Pero Ciudad Bolívar, claro, los estamentos más bajos. Donde había mínimo vital, por ejemplo, que ahí logró materializar esa política en una propuesta que hizo Atiquigua. Pero bien, mira, hay otro tema que ya tiene que ver con los estilos y las personalidades. Hay personas que dicen, y que lo juzgan los televidentes, que Petro polariza. Lo nuestro es buscar consensos y unidad. Y esa polarización se asemeja a la polarización que introduce líderes políticos de la derecha como Uribe. Hay políticos que hacen campaña en torno al miedo, a que les teman. Hoy el tema es de la posverdad. Claro. Llegó JJ Rendón, que no tenemos nada en contra de JJ Rendón, pero ha hecho mucho daño en la política local cuando viene con la estrategia de la posverdad, de la rumorología, de la mentira como estrategia para generar pánico y de esta manera favorecer a los candidatos que él está manejando. Claro. Doctor, entonces yo te insisto o te concluyo. Creo que hay diferencias en el estilo, ¿cierto? Propongo una serie de iniciativas o cambios positivos que buscan llenar de esperanza a la gente y nuestro país, mientras que, bueno, tal vez el estilo, la personalidad de Gustavo conduce a ese proceso de polarización que no le hace bien al país. Y al final, entonces, no es solo la polarización y su debate y pugnacidad con otros líderes políticos, sino el tiempo que se pierde en resultados para la gente. Y yo creo que pues, es necesario que efectivamente avancemos en dirección a lograr resultados. Y hay un tema, y es los referentes. Mis referentes internacionales, por ejemplo, son los países nórdicos. Sí. Yo creo que además hay que unir, hay que sumar. Y bueno, el estilo de Gustavo muchas veces ha sido, por su personalidad o estilo, el de la pugnacidad que conduce a la fractura y la división. Así pues que sí creo que los estilos, los enfoques, las personalidades, la construcción de equipo, los resultados cuentan como factores diferenciales en un líder nacional. Doctor, yo sé que usted está mal de tiempo porque tiene compromisos con otros periodistas, pero no puedo dejarlo ir. Si usted no me explica una cosa hoy, infortunadamente... Bueno, pero yo no dije otra cosa. Gustavo nació en el Caribe y yo también. Pero Gustavo... Nació en Ciénaga de Oro, se fue a Zipaquirá. Ha vivido toda su vida en el interior del país. Entonces, evidentemente, alguien me decía, Gustavo cuando se pone una guayabera no se ve como costeño, sino como... Un cachaco con guayabera. Un cachaco con guayabera. Entonces, pues, uno no es solo de donde nace, sino de donde se hace. No solo serlo, sino también para... Y yo creo que esto es importante porque obviamente
al llegar al gobierno, vamos a trabajar por la región donde hemos construido todo nuestro imaginario, donde está nuestra gente, y por las regiones, porque entiendo sus problemas. Y yo creo que esto es central en un país que quiere ser diferente, un país que también se enfoque en atender los problemas de las regiones. Estamos hablando de los pánicos que están generando de manera permanente. Uribe y sus muchachos permanentemente dicen que si gana la izquierda, esto se va a convertir en la Venezuela de Maduro, no en la Venezuela de Chávez, que bueno, se veía diferente, pero que esto va a terminar como la Venezuela de Maduro. ¿Qué dice usted sobre el particular? Mira, yo respeto mucho a los líderes políticos, sean de una vertiente u otra, así no los comparta, y mucho más si están muertos, pero yo tengo que ser claro. A mí no me gusta el caudillismo, ¿cierto? Y el autoritarismo, y mucho menos los militares golpistas, así sean de izquierda, como Chávez. Yo soy una persona comprometida con la democracia, por eso tampoco me gustaba la burocracia estatista soviética que se tiró a la utopía socialista, ¿ya? De manera pues que, en mi caso, los referentes, pues ¿cómo van a ser Venezuela si esta es una economía más compleja y sofisticada que la venezolana? Los campos están más productivos. Claro, tenemos que tener referentes de países que tienen una economía de semejante desarrollo relativo y que han podido progresar más que nosotros. Los nórdicos. Yo miraría, por ejemplo, a los países nórdicos, esos son los que he estado estudiando para ver cómo logramos implementar el modelo de salud de ellos aquí. Bueno, o semejante, o el canadiense, que es público, que no tiene EPS, que no hay copagos, que la mayoría de las clínicas y hospitales están atendidos por personal universitario, bien remunerados, ¿no? Que además la comunidad tiene participación como usuarios para poder calificar el servicio, ¿verdad? Y su opinión cuenta, que hay una regulación de precios, que hay transparencia en la ejecución de los recursos. Ese sistema me gusta. En salud, me gusta el sistema de universidades públicas y sistema educativo público en el que el Estado es el que lo financia con los impuestos de la gente y que no se le cobra a niños y jóvenes por estudiar y que además si necesitan sostenimiento se les da. Me gusta esos referentes para Colombia, inclusive en materia económica. Han podido crear unas economías que finalmente tienen pleno empleo, seguridad social, y la gente tributa, hay tributación progresiva, el que más tiene más tributa, y con eso se hace redistribución social. Eso es lo que queremos hacer en Colombia, de manera pues que de repente Petro tuvo su amistad con las personas que tú estás comentando, Chávez o demás, y ha podido tener admiración en el referente venezolano, pero pues en mi caso no he estado conectado políticamente jamás con ellos, y mucho menos, pues, yo respeto la autodeterminación de los pueblos, la independencia de los países, creo en la solidaridad entre países vecinos, en este caso frente a la gente que está llegando, pero para nada mi referente político es de manera que no le voy a dar esa oportunidad a la extrema derecha colombiana que se la pasan buscando meter miedo precisamente para que la gente vote por ellos, porque presuntamente son los que nos van a salvar de las crisis. Pero si estamos en la desigualdad que tenemos, si tenemos este pésimo sistema de salud, con servicios públicos tan costosos y con un sistema educativo que excluye a sus niños, eso se le debe a los gobiernos que han venido administrando el país en los últimos 20 o 30 años. ¿Y quiénes han sido? Pues el gobierno actual, el gobierno de Uribe y el gobierno de Pastrana, para solo mencionar unos. De manera que poca autoridad tienen ellos para venir a hablar, por ejemplo, de empleo, cuando son los que han generado un país de informalidad económica en el que el 65% de la gente vive rebuscándose. O ¿qué autoridad tienen cuando es en sus gobiernos que los campesinos dejaron de tener la poca tierra que tenían y ahora hay más terratenientes concentrando la tierra, más gente despojada, hubo más violencia, ¿cierto? Y más dolor en las familias gracias al modelo guerrerista que implementaron, o excluyeron a millones de jóvenes del sistema educativo? De manera pues que yo creo es el tiempo del cambio, ya probamos de esto suficiente, ¿sí? Y evidentemente tienen ellos que hacer campaña de alguna manera. Antes la hacían con la FARC, se elegían era con la FARC. Yo voy a negociar con la FARC, dijo Pastrana. Uribe dijo, yo los voy a aniquilar, tampoco lo logró. Santos, presentado por Uribe, dijo, yo voy a aniquilarlos también, y después decidió ir al diálogo. Ir al diálogo, y por eso lo respaldamos, esa solución política, pero llevaban 20 años haciendo campaña con la FARC. Y ahora quieren hacerlo con el fenómeno Venezuela. De Venezuela y el castrochavismo. Lo que yo tengo para Colombia son referentes exitosos. Mira, cuando fui rector y alcalde, viajé por varios países,
y visité varias ciudades colombianas donde había logros para estudiarlos y aplicarlos, copiarlos y luego crear nuestro propio modelo. Yo iba para Finlandia y de presidente traeré misiones y enviaré misiones para aprender cómo lo han logrado otros, ¿cierto? De manera pues que para nada, ojalá Venezuela supere su crisis difícil, porque entre mejor le vaya a Venezuela, mejor le va a Colombia. Pero hay políticos que hacen política con el mal de otros, ¿no? Y yo no soy de ellos. En vez del miedo, promuevo la esperanza. Bueno, él es Carlos Caicedo Omar, un hombre aún joven, abogado de la Universidad Nacional con gran trayectoria, fue rector de la Universidad de Magdalena, alcalde de Santa Marta en su momento, siempre marcó como uno de los mejores alcaldes de la ciudad de Santa Marta. Él estará en la consulta de inclusión social por la paz. Repito, este es el tarjetón, consulta de inclusión social por la paz, Carlos Caicedo y el señor Gustavo Petro Urrego. De ellos saldrá un candidato a la presidencia de la República. Ya Caicedo, para los especialistas, es ganador, aunque no logre su objetivo el fin de semana, o de pronto sí lo logra, porque aquí nada se sabe hasta cuando la gente llega a las urnas. Muchas gracias por su atención y aquí estarán siempre las puertas abiertas en Ideas Políticas para usted, doctor Caicedo. Gracias, Carlos. Gracias por esta agradable entrevista en Ideas Políticas. A todos los televidentes, pidan el tarjetón naranja y marquen por Caicedo el cambio positivo. Uno como usted, uno como tú, que quiere que Colombia sea un país con oportunidades para todos nosotros. Muchas gracias. El próximo domingo son las elecciones para elegir Congreso de la República y para participar en estas consultas. Son dos consultas. Una de los muchachos de Uribe, consulta interpartidista, el señor Duque, la señora Marta Lucía Ramírez y el señor Alejandro Ordóñez Maldonado. Y otra es la consulta de Inclusión por la Paz, donde participa el doctor Carlos Caicedo, aquí a mi derecha, y Gustavo Petro Urrego. También el Congreso de la República salga a votar por quien usted desee, pero salga a votar y ejerza su derecho a elegir y a ser elegido. Pasen buena tarde y que Dios les bendiga.